Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta. Bueno, vamos con el tema empresas familiares. Adentrémonos porque es algo que nos quedó pendiente. Bueno, habíamos estado hablando, Alejandra, de la organización de una empresa y de la gestión de los proyectos. Y esto nos fue llevando hacia su aplicación en determinados tipos de empresas, en particular las empresas que podríamos categorizar como MIPYME, y más particularmente todavía las empresas de carácter familiar. Sí. Uno puede asociar las empresas PYME con las empresas familiares, porque de alguna manera hay una vinculación en esta estructura, porque las empresas familiares generalmente son PYME, o por lo menos comienzan y se desarrollan una parte importante de su vida en esa condición, ¿no? Excepto ahora, cuando son heredadas. Ahí ya a veces no son una PYME, sino que ya son una empresa formada. Bueno, en Argentina, como tenemos la costumbre de que las variables solo apuntan a algunos rubros solamente y no a todos, es verdad. Los montos por los cuales se definen las pymes hace mucho tiempo que no se actualizan, si se actualizan de tanto en tanto. Qué raro. Entonces parecería como que el peso siempre valiera lo mismo, pero no. No. Entonces uno puede entender que a lo mejor puede ser que alguien haya logrado un nivel de facturación tal para salir del grado PYME, pero la verdad es que es muy difícil. ¿Cuál es el costo de facturación de una PYME? No, eso es por actividad. Exacto. ¿Sí? Cada actividad tiene su rubro. Su regla. Las actividades son servicios, industria, bueno, comercio, etcétera, pero las facturaciones van de acuerdo a las características de la empresa y de la actividad principal que realizan, por lo tanto es un cuadro con actualizaciones. Además también ponderan la cantidad de empleados, si querés un día lo charlamos eso específicamente. Sí, lo podemos hablar, pero igualmente está claro ahora por rubro. Sí, lo que te decía era que bueno, no se ven tantas empresas familiares fuera del marco PYME. La verdad, es bastante raro encontrarlo, ¿no? Pero bueno, tienen a pesar de eso su problemática, sus características especiales. Y bueno, querías un poco, entiendo, hablar de eso. Sí. Y bueno, el otro día habíamos comenzado, recuerdo, a hablar de este tema. Sí. Y habíamos hecho un paralelismo entre las empresas y las personas que la componen, ¿no? Sí. Tanto las empresas como las personas que forman parte de la misma tienen sus tiempos y sus etapas. Nosotros habíamos visto temas de gobierno y organización de las empresas, y las empresas vinculadas con la etapa que están atravesando tienen distintas problemáticas. Bien. Podríamos definir, para hacerlo simple en este caso, 3 etapas principales. La etapa fundacional está marcada por un concepto básico que es la creatividad, ¿no? A alguien se le ocurre la realización de un negocio y le pone un esfuerzo sacrificado a la implementación de ese negocio. Bien. El objetivo de esta etapa básicamente es, primero, consolidar esa idea de negocio, luego hacerla sobrevivir en el tiempo, que es lo más importante, y luego intentar hacerlo crecer, en donde siempre en la primera etapa el foco se pone en las ventas, no tanto en la organización empresarial. Sí. Y ahí es donde muchas veces vemos el error habitual cometido por muchas empresas que creen que por tener una venta importante y facturar mucho, la organización o la empresa es exitosa. Sí. Muchas veces eso no es así. Y se olvidan de la organización. Sí, además debe ponderarse muchos factores. Yo puedo vender mucho, pero puedo gastar mucho y ser muy ineficiente. Y textual.
la rentabilidad de esta empresa puede ser muy baja, inclusive nula, a pesar de que vendo un montón. Entonces, es muy importante saber que obviamente cuando uno arranca un emprendimiento o una empresa de este tipo, siempre el foco va a estar dado en las ventas, porque si uno vende obviamente sabe que tiene éxito el producto, que es requerido, que lo puede comercializar libremente en el mercado. Y por lo tanto eso siempre es una base sólida y fuerte para seguir el camino de crecimiento. Pero pero uno puede tener, como en la Gestalt, una figura y hay un fondo también. No nos tenemos que olvidar del otro fondo. Por supuesto. Por eso la administración empresaria requiere de muchos factores que deben ponderarse todos al mismo tiempo. Y hay que poner el foco en todas las cuestiones, no solamente en la parte comercial, vender, sino en generar una estructura eficiente. Textual. Que utilice esa estructura de ventas, que siempre es importante, pero en beneficio de toda la empresa. Y además genera un equilibrio entre lo que se vende, lo que se factura, y el resultado final de esa actividad. Y también lo que se vende y lo que se compra. Sí, claro, exactamente. Como los debe y los saber de una casa. Sin duda, para vender debo comprar, porque todo lo que yo quiera fabricar, producir o brindar, aunque sean servicios, requieren de proveedores, de cuestiones que obviamente me obligan a contemplar un equilibrio entre una cosa y la otra. A veces los negocios pueden ser también imaginados como algo muy importante, y por ahí resultan no serlo tanto. Uno pone muchísimo esfuerzo en realizar determinada actividad y no se da cuenta que a lo mejor esa actividad es mucho menos rentable que otra, que requiere menos esfuerzo y que genera una utilidad mayor que esta. Pero vos lo dijiste, a veces te quedás en la imaginación. Claro, sí. Y hay que hacer todo un plan. Un plan, llevar un tablero de control, de comando, que te muestre todas las variables de tu negocio. Y bueno, no hay de todos modos, siempre en la etapa fundacional de una empresa familiar, aquí el que marca el camino es el líder, ¿no? El fundador. Puede ser una persona, un miembro de la familia, o puede ser el matrimonio. ¿Sí? El líder, y compartir ese liderazgo, por supuesto, hay muchísimos casos de esto. Y generalmente no hay visión estratégica si no es la que dan él o los líderes. Bien. Cuestión que es muy bueno para la etapa fundacional, pero empieza a ser bastante negativo cuando la empresa logra un estado de mayor madurez. Claro, para el proceso. Claro. De arranque está bueno, pero en el durante... Sí, está bueno sobre todo porque el fundador cuenta con una organización pequeña y muy informal en la primera etapa, ¿no? Textual. Pero si la compañía, digamos, la empresa va a estar siempre liderada de la misma forma y siempre va a tener una estructura pequeña o informal, realmente va a condicionar mucho su crecimiento futuro, ¿no? No, y también me pregunto cuando se cae el líder. Porque puede pasar que repentinamente un líder por algo, más en una pandemia y demás, mirá si un líder se cae. ¿Después qué se hace? Bueno, en nuestra estructura imaginaria, de la empresa que estamos imaginando aquí, familiar, el líder en la etapa fundacional es un hombre o una mujer joven. Vos pensá lo siguiente, mirá, hay una tabla que es la tabla de Ward, de John Ward, que hizo en 1987, que de alguna manera trata de comparar la vida de la empresa con la vida de las personas que la componen. Qué bien que está. Los fundadores. Es muy interesante el cuadro de Ward, porque un poco hacia lo que vos estabas mencionando. Generalmente la etapa fundacional de las empresas va de nacimiento a los primeros 10 años. ¿Sí? Se entiende que más o menos las personas que la fundaron en esa etapa tienen entre 25 y 40 años. Bien. La segunda etapa de las empresas
que va desde los 10 años, por los 11 años a los 20, ¿sí? Tuviéramos dividido las etapas de a 10 años cada una, la etapa de los fundadores, de sus vidas, está entre los 40 y los 60 años. Bien. Y en la tercera etapa, digamos, ya terminando los 30 años de vida de la empresa, la edad de los fundadores va entre los 60 y los 70 años. Sí. Esto de alguna manera explica lo que estábamos comentando recién. Generalmente tiene que ser una catástrofe por la cual el fundador en la etapa fundacional no esté disponible para la sociedad, ¿no? Porque obviamente por una cuestión de edad uno piensa que está activo, fuerte y muy... Es muy interesante la tabla, pero te puede ocurrir que lamentablemente y tristemente acontezca. Hay que estar también preparado para eso. Conozco casos de la realidad que ha pasado. Uno, las tablas y el concepto ideal, más cuando hablas en términos generales, como estamos hablando acá, lo haces sobre situaciones normales. Sí. Las situaciones anormales también ocurren. Sí, lo habitual. Sí, y te hago una pregunta. Por ejemplo, en las empresas familiares, teniendo en cuenta esta tabla, llegado a una determinada edad, y si no hay una persona sucesoria en la familia que realmente no le interesa seguir con esa empresa. Ward también hizo un análisis sobre eso, porque vos pensás, estamos hablando de empresas familiares, con lo cual la familia siempre está presente. Por eso. Por lo tanto, si yo te digo que en la etapa fundacional, la empresa, el matrimonio fundador, digámoslo así, tiene entre 25 y 40 años, es lógico que los hijos de ese matrimonio tengan entre 0 y 15 años. En la segunda etapa, esos chicos alcancen una madurez, que estén entre los 15 y los 30 años, algunos ya con posibilidades de incorporarse a la empresa. Y hablar de la tercera etapa, donde ya los hijos... Si vos me querés decir que se transmite el conocimiento. Sí, probablemente ya le hayan dado nietos a los fundadores en la tercera etapa, ¿no? Claro. Ahora, las motivaciones de las personas van cambiando también, a medida que van cambiando las etapas, de las personas y de las empresas. Claro. ¿No? Por ejemplo, la naturaleza de la empresa en la etapa inicial, y esto me permite resumir montones de cosas, es la rapidez, el crecimiento, la enorme demanda de tiempo y de dinero. Estoy creando el proyecto, estoy emprendiendo y consolidándolo en esta primera etapa. Es como el nacimiento. Claro, la etapa madura de la empresa es la etapa del medio, la segunda etapa, en donde ya se supone que estoy recogiendo los frutos, que ya la empresa tiene una estabilidad muy grande, o mucho más importante de la etapa fundacional. Y en la tercera etapa, obviamente ahí aparece más la necesidad del recambio, la necesidad de una estructura directiva y de gestión mucho más profesional, ¿no? Ahora, eso lo traigo a la edad de las personas, a la característica de las motivaciones, ¿no? De las personas. Las personas en la etapa fundacional están comprometidas principalmente con el éxito del negocio. Claro. En la segunda etapa ya las personas desean una etapa más de control, de estabilidad, que no haya sobresaltos. ¿Cómo es la etapa media de las personas, ¿no? Consolidación, tranquilidad. Y obviamente, si lo trasladamos esas motivaciones personales a la tercera etapa, vamos a encontrar que ya aparecen nuevos intereses totalmente distintos. Y hasta te diría que empieza la fantasía del semi-retiro. Exacto. Bueno, qué interesante, qué interesante las distintas tablas. Muy interesante como paralelismo. ¿Qué pasa con el viste el famoso sub y baja de la plata? ¿Qué pasa cuando uno de los dos que está jugando en ese juego baja? Claro. ¿Qué pasa? El otro sube. ¿No? Bien. Y entonces, cuando empiezan los fundadores a entrar en la etapa definitiva, en la tercera etapa de la compañía,
los que están abajo suben, empiezan a ver mayor lugar. Yo hablaba de semi-retiro y no de retiro. Sí. ¿No? El semi-retiro te da la idea de que uno va generando espacios para que otros los ocupen. Exacto. Es decir, la transición del sub y baja. Uno va bajando en ese momento y el otro va subiendo, casi de manera simétrica, sí, pero perfecta, ¿no? Sí. Y eso pasa con los que vienen atrás. Puede ser que los hijos ocupen ese lugar, que tengan interés en hacerlo. Sin duda uno cuando tiene una familia, cuando tiene una niñez con padres emprendedores, uno mira el emprendimiento de sus padres y lo mira con cierta importancia, deseo, sí, y también los niños se proyectan en sus padres, ¿no? Sí. Se ven también a lo mejor reflejados en eso en algún momento, salvo aquellas personas que obviamente no tienen ninguna vinculación con el negocio de los padres y obviamente deciden emprender otro camino. Exacto. Bueno, ahí si no tuviste una estructura empresaria que pueda manejar el negocio sin que lo hagan tus hijos, obviamente esa empresa empieza a languidecer y textual termina de una sola manera, digamos. Pero se puede ir preparando en este sub y baja. Si por ejemplo vos tenés un estudio, te ocupás de finanzas y demás, y sé que no acontece, pero ninguno de tus dos hijos tiene ese deseo y vos lo percibís. Quieren ser artistas, por ejemplo, tu hija y tu hijo. Tienen esa beta, ese costado, y vos sabés que no se van a ocupar de las finanzas porque no es lo suyo, no es lo que aman, y tampoco del estudio también jurídico. ¿No vas preparando en este sub y baja quizás no a tus hijos, pero a otras personas que pueden también ser fundacionales a tu empresa? Bueno, hablábamos en las reuniones anteriores la importancia de generar mandos medios y exactamente llevar adelante la compañía. ¿Por qué? Porque si tengo una compañía, una empresa familiar, recordemos aquella diferencia de roles que dijimos, ¿no? Socio, sí, director, sí, y empleado, ¿no? Sí. Entonces, en la condición de socio, los hijos siempre van a ser socios y pueden reemplazar a los padres. Claro. De socios. ¿Por qué? Por la transmisión hereditaria. Eso digo, textual. Si yo tengo una sociedad anónima que tiene acciones, al fallecer los padres, esas acciones van a ser heredadas por los hijos. Así Ahora, es muy duro y es cuestionable inclusive para los fundadores poner todas las esperanzas de la continuidad en los hijos, porque los hijos pueden no tener. Por eso lo manifiesto. Claro. Pero sí pueden ser accionistas. Eso me parece pertinente. Claro. Creó una estructura de mandos que no necesita la conducción del socio. Sí. Entonces los hijos, aunque tengan otros intereses y otras motivaciones, pero están ahí presentes. Siendo accionistas. Muy bien, muy bien. Pero no necesariamente tienen que estar involucrados en la dirección de la empresa. Clarísimo. Clarísimo. Estás brillante, Diego. Haceme una conclusión. Bueno, a ver, hay una frase muy interesante de Santiago Dodero, que tiene un libro muy interesante que desarrolla el tema de las empresas familiares, y él dice los secretos de una empresa familiar exitosa, según Santiago Dodero, ¿no? Sí. La motivación, bien, claro, es el motor de todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Si no estamos motivados, no vamos a lograr muchas cosas. Órganos de gobierno formales, bien, y más profesionalismo y menos familismo. Qué bien, lo que estábamos diciendo. Sí. Bueno, para eso llevar una agenda de temas y prioridades en la compañía por parte de los que dirigen es una cuestión muy importante, y creo que nadie debería perder de vista que más allá de que atrás haya una familia, la empresa es la empresa, la familia es la familia, y hay que llevarlas adelante con principios y estructuras diferentes, ¿no? Bien. Así que, bueno, eso es lo que me gustaría dejar como
¡Qué nivel! Doctor, realmente yo lo tengo que felicitar, lo tengo que aplaudir y lo tengo que felicitar. Ha sido una brillante exposición, un lujo que nos hemos dado. Es más, todos estaban asintiendo con la cabeza como porque se identifican, y eso le pasa también a los oyentes. Querido Diego, ¿cómo nos podemos contactar con Asoprofi, por favor? A través de la página web www.asoprofi.com. Ay, qué temática como para continuar, Diego. Tenemos que continuar, si no, en el 1 de la tarde o grabando algunos audios, porque realmente es de la que más recepción hemos tenido, y lo digo y te lo puede manifestar también Agustín. Es increíble cómo generó hasta un compromiso con los oyentes, y para mí es el proceso de identificación. Gracias, Diego. Todos estamos un poquito vinculados con eso, ¿vale? Es así, y si no la misma familia, y lo están diciendo los oyentes. Me siento identificada, para mi familia lo están diciendo, porque en definitiva es una empresa también. Sin duda, sin duda. Y lo importante es que una cosa no invada la otra. Y viceversa, porque ahí aparecen otros problemas adicionales que es muy importante evitar. Bravo, maestro. Muchísimas gracias, Diego. Es abogado con especialización en Derecho Financiero, Bancario y en el mercado de capitales, entre otras actividades y especialidades. Titular del estudio Perito Abogado por más de 30 años y gran empresario. Experto en nuevas tecnologías aplicables. Lo último de lo último lo tiene él. A la actividad financiera. Para los que preguntan, ingresen directamente a www.asoprofi.com. Recuérdenlo, www.asoprofi.com. Allí va a estar toda la información de Diego Gabriel Petito también. Y estuvimos en esto que es el momento Asoprofi. Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.